Es decir, lo que podría tener la agencia es la facultad de solicitar toda la información, de entregar el resultado de evaluación, si el programa es o no efectivo, si alcanzó o no sus metas. Ahora, lo que puede ocurrir es que las circunstancias cambian, desde las que surgió el programa hasta que terminó. Claro que, claro. Hubo un terremoto, por ejemplo, o una nevazón en la zona de Veranadas, etcétera, que cambian los resultados y en consecuencia esos datos hay que incorporarlos. ¿No es verdad? Pueden haber habido cambios políticos, etcétera. Hay un conjunto de circunstancias que pueden alterar que el servicio en particular cumpla los resultados. En consecuencia, tiene que haber también la posibilidad de retroalimentación, es decir, de respuesta del propio servicio a los resultados de la evaluación. Y ese modelo también está presente. Por ejemplo, en el Banco Mundial lo que ocurre es que tienes una vicepresidencia de evaluación de operaciones, que no responde al presidente, vale decir a la administración, responde al directorio. Entonces, hace una evaluación de un determinado programa, una determinada intervención del banco, la entrega al directorio, el directorio le solicita a la administración el análisis y la administración responde al directorio y el directorio toma la decisión. ¿No es verdad? Claro, porque Ahora, hay un organismo colegiado, digamos, pero sí, que tiene, pero ahí de una u otra manera tiene una facultad por vinculante, cierto, o sea, la tiene más por bien, cierto, ¿no? por cierto. Entonces, ¿qué es lo que hay? Ahora, fíjate que yo vi ese caso y es bien interesante porque lo que ocurre es que no siempre la administración no es recurrente que se oponga a los resultados de la evaluación. En muchos casos lo que decían, agradecemos mucho, efectivamente nosotros habíamos identificado estas dificultades o gracias por hacernos notar esto y hay respuesta. En otros casos, por cierto, entregan elementos de juicio que permiten decir, mire, es que no se tomó en cuenta suficientemente determinado aspecto o determinado otro. Y eso te provoca un debate bien interesante y provoca un intercambio bien interesante, que el resultado final es el mejoramiento de las intervenciones del Estado. Ahora, en este caso, lo que podría haber es que efectivamente la agencia entregue los resultados de evaluación, hay un órgano que puede ser un órgano colegiado, puede ser digamos, dentro del Poder Ejecutivo o el Congreso, que se debata porque son públicos y finalmente se toma una acción de corrección, ¿no es verdad? Ahora, todo eso, los también entrevistados lo que señalaban es que eso debe ser público. Tanto los resultados de la evaluación como la respuesta. ¿Hoy día los resultados de las evaluaciones son reservados? No, son públicos, son puestos en la página, las que hace la DIPRES son puestas, los estudios son puestos en la página web de la DIPRES y cualquier ciudadano los puede bajar después de un cierto tiempo razonable. Ahora, no necesariamente lo que ha ocurrido es que Digo, para ir a pedirlos por ley de transparencia el lunes. no, tú los puedes bajar. No, la DIPRES ha sido bien transparente, ha empujado mucho las evaluaciones, hay críticas, por cierto, la DIPRES también, digamos, sobre todo entre los servicios públicos, respecto de que pone un énfasis muy fuerte en lo presupuestario y no pone un énfasis tanto en lo sustantivo, ¿no es verdad? En lo cualitativo, ¿cómo se...? Claro, que la cuestión más bien es cumplir el presupuesto antes que ver si efectivamente resolvieron el problema, pero tú los puedes ver. Ahora, ha ocurrido también que no siempre los servicios públicos que se han evaluado recogen la evaluación. Por ejemplo, en el caso del Plan Cuadrante, que los resultados de la evaluación mostraron que no era posible asociar el programa digamos, a los objetivos y en consecuencia el gobierno y Carabineros insistió en mantener el plan cuadrante. Hay otros programas como un programa de capacitación para jóvenes hace unos 3 años atrás, que también los análisis técnicos demostraron que no tenía impacto, pero el gobierno entonces decidió igualmente mantenerlo porque habían asociado un número importante de jóvenes beneficiarios a él. Ahora, lo interesante, perdona, de esto es lo siguiente, es que tú hagas público el resultado de la evaluación y la respuesta, ¿no es verdad? Sí, claro. Para que se produzca el debate y los ciudadanos estén informados y en consecuencia las autoridades que les corresponde decidir tengan todos los antecedentes. Bueno, aquí la decisión de mantener un programa u otro es claramente una decisión de carácter político. Hablábamos hace poco, y esa era la pregunta que me guardé para poder hacértela ahora, hablábamos un poco de los conflictos de interés, ¿cierto? A veces en el debate propiamente tal del proyecto o a veces en la configuración misma del proyecto. ¿Ustedes analizaron este tema acá? ¿Se toca? Y si se toca, ¿cómo se toca? Bueno, en primer lugar, toda política pública es una decisión política. ¿Ya? ¿No es verdad? Una política pública satisface algunos intereses y no satisface otros. Incluso hablamos recién de los conflictos. Sí, puede perjudicarlo. ¿No es verdad? Por ejemplo, para poner un caso, el asunto de construir una
una represa en el Alto Biobío para dar la energía eléctrica a la cuenca de Concepción. ¿No es verdad? Afecta intereses, beneficia a la población de la cuenca de Concepción que van a tener electricidad y energía para todo, no solo para los hogares, sino que para los procesos productivos, pero perjudica a las familias pehuenches que vivían en el Alto Biobío. ¿No es verdad? Y en consecuencia no es una decisión trivial, ¿no es verdad? Son opciones que tienes que tomar. El gobierno en la época tomó su decisión y efectivamente. Ahora, nosotros no abordamos los temas de conflictos de intereses, pero sin duda una evaluación tiene que recogerlo. ¿No es verdad? Es decir, ¿cuáles son los involucrados en esta decisión? ¿No es verdad? Es decir, no es solo una cuestión meramente técnica en el sentido de si produjo el impacto, si establecí un diseño cuasi experimental que me permitiera identificar efectivamente, sino que también cuáles son, digamos, los otros aspectos que están involucrados en la decisión. Cuando hablamos de esos otros aspectos, quisiera puntualizar para poder tener una comprensión más puntual aún. Cuando hablábamos de los conflictos de interés, bueno, tú me explicabas que afecta a A o B, pero esto es una decisión política y tiene un proceso político. Pero a veces esas autoridades, ¿cierto?, tienen conflictos de interés personales. Voy a citar casos X, ley de pesca. Habían parlamentarios que tenían acciones eran propietarios de pesqueras. Entonces, ¿qué pasa a la hora de evaluar eso? ¿Cómo se evalúa esas cosas, ese tema en puntual? ¿Por qué? Porque cuando a este parlamentario le toca votar, o sea, tendría que ser... Bueno, ahí tiene que ir más bien por nuestra institucionalidad, ¿no?, que pueda efectivamente establecer la declaración de intereses y, digamos, que pueda reforzar de mejor manera las conductas éticas frente, digamos, a las decisiones que hay que tomar. ¿Pero es una variable hoy día en las evaluaciones o no? No, no es una variable de las evaluaciones, digamos, puede hacerse presente en algunas decisiones, digamos, en algún tipo de evaluaciones, sobre todo aquellas que se hacen por juicios de expertos, etcétera. Pero normalmente las evaluaciones lo que se concentran en ver si el programa alcanzó sus objetivos, por qué los alcanzó o por qué no los alcanzó. ¿Están bien evaluados los programas acá o no? ¿O todavía les falta más? Mira, un dato que está en el libro, que está recogido en los propios antecedentes que aporta la DIPRES, es que el programa de evaluación de impacto entre el 2000 y el 2007 analizó sobre 100 programas y 2/3 de ellos tuvieron observaciones serias en términos de necesidad de cambios en el programa o modificación sustantiva en su diseño. ¿Qué está indicando eso? Que pocos programas son evaluados y de los que son evaluados, 2/3 de ellos deben hacer cambios sustantivos. Es decir, estamos teniendo un problema con las intervenciones, ¿verdad? La pregunta es ¿por qué las políticas públicas fallan? ¿Qué estamos haciendo, qué no estamos haciendo bien para que los programas logren alcanzar sus resultados? Y las evaluaciones están mostrando eso. Otro dato que también aparece en el libro y que está tomado de los registros del Mideplan y de los y de la DIPRES. Menos de la mitad de los programas del Banco Integrado de Proyectos son evaluados en alguna etapa, en la parte ex ante, antes de tomarse la decisión. De ellos ha bajado la proporción de un 25, un 20, podemos ir ahora en el 18%, no cumplía los estándares técnicos mínimos adecuados. Y dentro de eso un 11% que habían sido rechazados técnicamente fueron igualmente implementados por razones políticas, dada la importancia política que tenían los proyectos. Y eso fueron alrededor de 5.000 proyectos en el periodo 2005-2007 por ahí. Entonces, lo que está... es que eso es el punto. Lo que está mostrando el trabajo es que necesitamos mejorar mucho nuestro proceso de toma de decisión, es decir, evaluar antes de que se tome la decisión la alternativa para saber si efectivamente tenemos razones para pensar que va a resolver adecuadamente el problema, lo que estábamos diciendo al principio, o lo resolvemos, o lo disminuimos, o lo contenemos, ¿no es verdad? Y antes de tomar la decisión de implementarlo, tenemos que saber si hay suficientes razones para pensar que va a ser efectivo. Esa es la evaluación ex ante. ¿Y cómo se hacen las políticas públicas, entonces, o los proyectos de ley, o para contener, anular lo que nos comentabas recién? Porque yo entiendo que todo gobierno que quiere hacer algo así, que quiera iniciar una política pública, salud, por ejemplo, siempre quiere que esto termine bien, que sirva
que anule o mejore o anule el problema o mejore las condiciones de las personas. Pero en ese contexto, hoy día, ¿cómo se evalúa si el tema sirvió o no? Porque la evaluación, ¿qué es lo que comprende? Porque si tú me dices que hay un 2/3 que tenían observación y de hecho otra cantidad que ni siquiera pasaba al estándar mínimo, uno tiene el legítimo derecho a pensar de que los programas de pronto no sirvieron para nada, ¿no? Bueno, es la legítima duda de ciudadanos a pie. Bueno, es que esa legítima duda y sospecha también se ha instalado en las autoridades políticas. Esa es la razón por la que surge esta necesidad, ¿no es verdad?, de que se haga un estudio de cómo podríamos establecer una agencia de evaluación de políticas públicas, y es una legítima sospecha y duda que traspasa las barreras políticas. Porque, digamos, la idea surge como compromiso presidencial de la entonces candidata Bachelet, lo instala como una necesidad en su gobierno, hace los estudios pertinentes, y el candidato que es actual presidente de la República, que es del color el signo político distinto, lo mantiene como una alta prioridad, digamos, ¿no es verdad? Y según entiendo están haciendo también avanzando en los estudios en la idea de establecer una agencia de evaluación. Entonces, esa sospecha ya ha escalado a los ámbitos políticos. Ahora, ¿cómo se evalúan las políticas públicas? Bueno, tenemos métodos para poder hacerlo, técnicamente, ¿no es verdad? Y que están expresados en el libro. Pero la cuestión entonces es dónde estamos fallando. ¿Por qué las políticas públicas no están alcanzando sus resultados? Es probable que no tengamos los monitoreos tan cercanos. Es probable que las decisiones estén fallando en el sentido de la información, en el sentido de los análisis técnicos basados en el conocimiento también antes, y también es probable que estén siendo influidas por variables de tipo político, ¿no es verdad? Por ejemplo, desde el punto de vista de teoría de juego, que esto les encanta a los economistas, las políticas públicas son vistas como una inversión que hacen los políticos esperando una rentabilidad en votos para alcanzar o mantenerse en el poder, del mismo modo como los empresarios hacen una inversión para tener una rentabilidad económica, ¿no es verdad? Entonces, digamos, hay un conjunto de incentivos para actuar en un lado o en otro, desde el punto de vista político, o sea, lo que llamamos clientelismo, ¿no es verdad? O sea, intervenimos en un lado, satisfacemos las aspiraciones de alguien, porque es la esperanza de que ellos voten por nosotros para alcanzar, digamos, o mantenernos en el poder, por las ventajas que da el poder. Ahora, desde el punto de vista más agregado, digamos, ¿qué es lo que necesitamos? Bueno, que eso sea conocido, que sea público y que esa intervención lo evaluemos, y que los ciudadanos lo sepan, digamos. Porque si hay un nicho electoral ahí, bueno, digamos, los otros ciudadanos tienen el legítimo derecho a decir, bueno, ¿por qué ahí, por qué no a nosotros? Claro. ¿Por qué se gastó ese dinero en ese grupo de ciudadanos? La ciudadanía ¿Y cuál es el resultado de eso? Ahora, todo eso requiere también una sociedad civil bastante más activa de la que tenemos. Ahora, todos estos movimientos en pro de la transparencia ayudan. Digamos, y una agencia de evaluación de políticas públicas que produzca información, que evalúe los programas, que los haga públicos los resultados de evaluaciones, que los programas que van a ser evaluados sean conocidos ex ante por todos los ciudadanos, ayuda en eso, a tener ciudadanos más involucrados con los asuntos públicos. Que hagan cuenta pública anual. En la medida, claro, en la medida que las evaluaciones son públicas, es la mejor de las cuentas públicas, ¿no es verdad? Porque si el resultado no resulta tan convincente de la intervención de esa política pública, las autoridades respectivas tendrán que explicar por qué ello es así. A lo mejor hay buenas razones, lo que estábamos diciendo hace un rato. A lo mejor cambiaron las circunstancias, terremoteó, a lo mejor hubo otras circunstancias que lo explican. Sí, pero eso claramente son factores que se tienen que incluir allí, digamos. Exactamente, pero tienen que ser conocidos, ¿no es verdad? Y los ciudadanos tienen el legítimo derecho a saber en qué se están invirtiendo los recursos de todos nosotros, ¿no es verdad? Mauricio, quiero agradecerte que hayas venido al Mostrador TV. Interesantísimo el tema, porque yo soy de aquellos que defiendo la transparencia, detesto el secretismo en el Estado. Y además también creo que uno tiene que saber efectivamente en qué se gastan las lucas del gobierno que esté, digamos, y si eso efectivamente llega a los chilenos. Nuevamente te quiero agradecer que hayas venido al programa, mostrarles por última vez Mauricio Olavarría y Verónica Figueroa, una agencia de evaluación de políticas públicas para Chile de Editorial Universitaria. Nos vemos mañana, acá en SDA Entrevistas en el Mostrador TV. Esto fue Show de Actualidad en el Mostrador TV. El Mostrador TV.